Hermanos míos, Jesús fue puesto a prueba en el desierto por Satanás. ¿Se acuerdan? Que el Espíritu lo llevó al desierto y estando Jesús en el desierto por 40 días, ahí llegó Satanás a tentarlo. Ahí llegó el tentador a probarlo. Pero ahora Jesús no está en el desierto. Ahora Jesús está en Jerusalén. Ahora Jesús está en la ciudad reino, en donde Él debería estar sentado sobre el trono. Además, la ciudad donde está el templo, la ciudad donde el cielo besa la tierra, según los judíos. Y era verdad hasta ese momento. ¿Por qué? Porque Dios había prometido su presencia sobre el arca del pacto en el templo de Salomón. ¿Se acuerdan? Ahí dice Dios, ahí yo voy a morar. Así que Jesús está justamente donde Dios mora, donde está la presencia de Dios sobre los hombres, donde los hombres y Dios tienen una relación íntima. En la tierra no había ningún otro lugar, solo Jerusalén, solamente en la ciudad reino, solamente en el templo de Dios construido por Salomón. Y sin embargo, en ese mismo lugar, Jesús ahora es probado por los hombres. ¿Qué les parece? Tentado por Satanás en el desierto, probado por los hombres en el mismo templo, probado por los hombres en el lugar donde deberían estarlo adorando. Por más descabellado que eso parezca, los evangelios demuestran la locura de la humanidad al intentar probar al Señor Jesús desde 3 ángulos distintos: la hipocresía religiosa, la incredulidad y el legalismo. 3 intentos humanos para probar a Cristo. Eso es lo que estamos leyendo ahí. Gloriosamente, Jesús termina respondiendo a cada una de las interrogantes, dejándolos callados, demostrando que Él es el Señor y que Él como Señor juzga a los jueces, porque vinieron 3 grupos de personas a juzgarlo, a probarlo. ¿Y quiénes terminaron juzgados? Los jueces que vinieron a emitir un juicio. Su sabiduría es mayor que la de Salomón, su conocimiento es eterno, su estándar para la humanidad es glorioso, y la capacidad de los hombres para discernir su sabiduría es nula. Jesús desafía el conocimiento humano. Así que aproximémonos a esta sección bíblica bajo el título Conociendo a Jesús el Cristo, su deidad y humanidad probadas. Ahí dice deidad y humanidad probadas. Jesús fue probado y Él probó a los hombres. Ambos se metieron un mordisco. A Jesús le metieron 3 y Jesús metió solo 1. En los 3 mordiscos que le dieron, Él salió ganando. Y en el que Él metió, Él se impuso como Señor. Hermanos míos, nuestro Cristo es glorioso y el Evangelio quiere que nosotros nos demos cuenta de eso. Así que vamos a examinarlo bajo 3 puntos. Su sabiduría es probada por los hipócritas. Su conocimiento es probado por los incrédulos, el segundo. Y el último, su integridad es probada por los legalistas. Concluyendo con una sola prueba de la deidad a la humanidad. Una sola prueba. Fue probada su sabiduría por parte de los hipócritas. Fue probado su conocimiento por parte de los incrédulos. Fue probada su integridad por parte de los legalistas. Y Él solo hizo una prueba a la humanidad. Y la humanidad salió perdiendo. Así que veamos la primera. Su sabiduría probada por hipócritas. Mateo 22, 15 hasta el 22. Mateo 22, 15 al 22. ¿Lo tienen? Primera sección. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí, noten lo que ellos querían, cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que Él dijera.
Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, es decir, los que apoyaban el dominio herodiano, los que apoyaban a Roma en y sobre Israel, diciendo: maestro, sabemos que eres capaz y que que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario, y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Lo primero que debemos observar es que esta prueba viene de la humanidad hacia Jesús, que lo quieren atrapar, dice el verso 15, en alguna palabra. Lo hicieron apoyados por los partidarios de Herodes, es decir, judíos que estaban de acuerdo con que Roma dominara Jerusalén y que pusiera reyes, porque el verdadero heredero al trono era Cristo. Pero Roma había establecido a los Herodes como reyes sobre Jerusalén. Así que vienen apoyados por unos partidarios de Herodes. Esta es una prueba, una trampa que tiene un tinte político. Ellos están buscando un conflicto de interés entre el reino de la tierra, Roma, y los judíos, y el reino de los cielos. La era anterior a Jesús, unos 400 años antes de Cristo, había sido una era de constante polémica entre los judíos y Roma. Había un grupo de judíos llamados los celotes. Estos celotes habían estado en conflicto con Roma, peleando con Roma, no queriendo dejarse dominar por Roma. Así que depende de lo que usted dijera en Jerusalén, se metía en problemas con los judíos o se metía en problemas con los romanos. Es decir, el ambiente era tenso. Ahí hablar te podía costar la vida. Además, hablar sobre esas cosas, los impuestos, odiados por los judíos, amados por los romanos. Si decías que debían pagar impuestos, estabas apoyando a Roma y estabas echándote en contra al pueblo de Israel. Si decías que no debías pagar impuestos, tal vez echabas a favor tuyo el pueblo de Israel, pero entonces te traías a Roma encima tuyo. Así que verdaderamente esto era una trampa tremenda. Utilizan la verdad de Jesús, le ponen una cerca, lo atrapan en su veracidad. Sabemos que tú no vas a decir algo que no es. Te vamos a atrapar. Verso 16. Los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo, imagínate, uno de los discípulos judíos, partidarios de Herodes, Roma: maestro, sabemos que eres veraz. Primera referencia a la veracidad de Cristo, que enseñas el camino con verdad y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Tú eres veraz, tú enseñas con verdad y eres imparcial. Tú tienes que decir lo que es. Aquí tenemos una pregunta. Es decir, suponían que Jesús, al estar obligado por la veracidad de sus palabras, iba a terminar diciendo que su reino está por encima de Roma y que no necesitaban pagar ningún impuesto. Y con esto condenarían a Jesús a muerte. Los fariseos estaban proyectando sus propios pensamientos perversos e insurgentes. Los fariseos no querían el dominio romano, pero tampoco querían a Cristo. Entre Roma y Cristo prefieren que Cristo muera y que Roma siga dominando. Imagínate eso. ¿Y los fariseos quiénes son, pastor? Los fariseos son un grupo religioso sumamente celoso de las Escrituras.
sumamente celosos del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, de lo que dijeron los profetas. El apóstol Pablo, cuando no era cristiano, se llamaba Saulo y era, dice él, fariseo de fariseos. Él era uno de los más cuidadosos intérpretes de la ley de Dios, criado a los pies de Gamaliel, con la circuncisión al 8º día. Lo que decía Pablo era: yo era fiel a lo que Dios decía. Pero quieren matar a Cristo. Increíble, ¿no? Ellos son los que leen las escrituras, ellos son los que las enseñan y quieren acabar con la vida de Cristo, y lo quieren hacer a través de una trampa política. Escucha lo que dice Eclesiastés 9:12. Escúchalo nada más. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo. El hombre tampoco conoce su tiempo. El hombre nunca sabe cuándo le va a llegar una trampa. Y cuando le llega la trampa, el hombre queda atrapado. Eso dice Eclesiastés 9:12. Es un libro de sabiduría. ¿Qué acaban de hacer con Jesús? Le acaban de tirar una red encima, como a un pájaro, y lo acaban de atrapar como nunca antes se había atrapado a alguien. Lo acaban de dejar realmente en medio de un problema. Y como diría Sujel Michelén, un pastor: usted y yo sabemos la respuesta. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de... Sí, pero si nos hubieran puesto ahí, ya estuviéramos muertos hace días, porque no hubiésemos sabido qué decir. Cualquiera de las dos posibles cosas me hubiera llevado a la muerte, o por uno o por otro. No hubiésemos tenido una respuesta, hermanos. En la gloria de Dios, Jesús sí la tuvo. ¿Sabes por qué? Dice la Biblia que Él es la sabiduría de Dios mismo. Jesús no es un simple hombre. Mira lo que dice las Escrituras en 1 Corintios 1, 23, 24. Y ahora sí vaya conmigo ahí. 1 Corintios 1, 23, 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles. 1 Corintios 1, 24. Ahora sí, el texto base. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, ¿qué es Cristo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermano, Jesús era y es el mayor sabio de la historia. Usted ha oído ese refrán que por la boca se muere el pez. Usted ha oído ese refrán que todo sapo muere aplastado. ¿Sabe a qué se refiere? Hable y estará en problemas. Diga algo. Dice el hermano Tony: yo te tenté, hermano, para que tú lo dijeras. Porque Tony sabe que yo soy más desbozalado, que yo lo digo. Él sabe jugar mejor póker, dice. Yo guardo mi carta bajo la manga. Yo no le digo al otro la jugada que tengo, pero yo a ti nada más te digo esto, y yo sé que tú vas a decirlo. Hermanos míos, nosotros hubiéramos perdido nuestra vida ahí en el primer jaque mate de parte de los fariseos. Eran cosas serias los fariseos. Eran gente peligrosa. Ustedes saben que a Salomón le hicieron lo mismo. Un par de madres durmiendo en la cama, una de ellas mató al bebé que había parido y la otra había parido en la misma fecha junto con ella. Solo la madre reconoce a su propio hijo, según dicen. Así que ambas vinieron ante Salomón diciendo: el hijo que está vivo es el mío, el muerto es el de la otra. Y la otra decía lo mismo. Y Salomón estaba ahí rascándose la cabeza. Salomón dijo: traigan una espada, vamos a partirlo a la mitad. El único que está vivo, partámoslo a la mitad y demos mitad y mitad. Entonces dijo una de las mujeres: sí, pártelo, ni para ella ni para mí. Y dijo la otra: dale el niño completo a ella. Y él dijo: denle el niño a esa. Esa es la mamá, la que lo quería vivo. Hermano, eso me pone a mí los brazos livianitos. Yo digo: qué sabiduría, wow. Esta mujer reina de Saba se quedó asombrada
Ese Salomón era increíble, podía disertar de un hongo en la pared, dice. Es decir, él podía hablar del reino que es fungi. Él podía hablar del reino de los hongos, él podía hablar de todo. Yo estudié en el colegio, me dieron clase a mí. Yo sé que ese es un reino, el reino de los hongos. Él podía disertar sobre eso. ¿Sabe qué se ocupaba para disertar sobre eso? Un microscopio. Y Salomón podía disertar sobre eso. Él entendía eso. Él entendía que esa humedad en la casa tuya, en la pared, y tú que duermes en ese cuarto todo el tiempo, puedes terminar loco, afectado por la humedad esa en la casa. Él sabía todo eso antes de que le dieran clases de biología. Hermanos míos, Salomón era el hombre más sabio en este mundo, pero no sobre Cristo. No sobre Cristo. Y dice Cristo, tráigame la moneda esa que usan para dar a ustedes el impuesto. Me decían para acá, ¿usted cree que esto yo no me lo sabía desde antes de que el mundo fuera fundado? ¿De quién es esta inscripción? Del César. Dele al César lo que es de César y dele a Dios lo que es de Dios. Se maravillaron. Dijeron, ese hombre es inatrapable. Ese hombre no se puede encerrar en una red como un simple ser humano. A ese hombre no le puedes echar algo encima. No puedes, hermano. No puedes. ¿Estás oyéndome? No le puedes tirar una red y taparle los ojos. Es imposible cerrarle el conocimiento. Él es soberano. Él es soberano. Él estaba viendo antes de que tú lo hicieras. Él lo sabía antes de que hubiera accesado a tu memoria. Él ya conocía tus pasos. Eso es increíble. No lo puedo engañar. No lo puedo poner contra la pared. No hay manera de quitarle el ángulo. Él es Dios. Matthew Henry, un hermoso teólogo puritano, dice: Cristo le respondió con sabiduría y solemnidad. Y les dio una respuesta que los dejó en silencio. No les dio ninguna ventaja contra él. No ofendió al pueblo pareciendo amigo de los romanos, ni se expuso al poder romano pareciendo amigo de los judíos. Ni aquí ni allá. Al César lo que es del César. Y el César dijo: apláudame ese hombre. Pero no se me van a ir de gratis, dice. A Dios lo que es de Dios. Ustedes eran el pueblo de Dios. Dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La moneda échenla al César, pero el hombre que la echa, dele a Dios su corazón. Porque el corazón le pertenece a Dios. El hombre le pertenece a Dios. Eso fue lo que él dijo cuando dijo: ¿de quién es esta inscripción? ¿Y de quién es la imagen que está ahí? Del César. Él dijo: la moneda al César. Y el hombre que está ahí, ¿a quién? El hombre que está dibujado ahí, a Dios. Él pertenece a Dios. La moneda es una cosa. El hombre al que representa es propiedad de Dios. El César ni hubiera entendido el argumento. Mire, ¿qué cosa es eso? Eso lo entiende el pueblo de Dios. Hermanos míos, Él es glorioso. Él es glorioso. En el escenario del evangelio entero, Jesús está caminando a la cruz. Y cada una de estas pruebas que estamos estudiando hoy, junto con esta que es la primera, y vamos a estudiar las tres hoy, cada una de estas pruebas es parte del hervir, digamos, donde se va mostrando el odio de los hombres hacia su Creador. El aborrecimiento del pueblo de Dios hacia su Dios, al punto que terminan matándolo. Estas pruebas muestran la dureza del corazón, pero hay algo más. Jesús les llamó hipócritas. Jesús le llamó hipócritas, y eso es digno de meditarlo. Verso 18. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponen a prueba? Hipócritas. Hermanos, cuando uno lee en los evangelios, y especialmente Mateo, uno se pregunta: pues ¿será que era normal en la época de Jesús andarle diciendo hipócrita a todo el mundo? Porque Jesús prácticamente a todo el mundo barre y le dice hipócrita, hipócrita, hipócrita. Y más si es a estos grupos. A Zaqueo no le dijo hipócrita. Hoy le dijo: quiero comer contigo hoy en tu casa. Pero a los demás, a los líderes religiosos les decía hipócrita. ¿Será que eso era normal, hermano? Si usted y yo andamos haciendo eso hoy en día, creo que nos van a arrugar los labios, ¿verdad? De un golpe, de una pedrada o algo. Hermanos míos, habían dos formas de usar la palabra hipócrita: como ofensa
Jesús no la usaba como ofensa. Y como juicio, como acusación, juicio, cuando se condena algo, eso es hipocresía. Esa es la forma en que Jesús la usaba. Como una condenación, no como una ofensa, sino como condenación. Es decir, ustedes vienen a mí, en apariencia vienen a mí, pero yo conozco su malicia. ¿Me explico? Vienen, me dicen maestro, me dicen señor, pero están cargados de maldad. Eso es, dice Cristo, hipocresía. Eso no es correcto, eso no glorifica a Dios. Y esto es algo que Mateo quiere meternos una jeringa a nosotros y decir, mira, aquí te van 3 cc de lo que el peligro de una falsa religión hipócrita. Dice la Biblia en Job 36:13, los impíos de corazón acumulan la ira. Los impíos de corazón acumulan la ira. No claman pidiendo ayuda cuando Él los ata. Dios los amarra y ellos no vienen a pedir su ayuda. Ellos lo buscan con otras intenciones. Manipulación, condenación. Ellos no venían a Cristo para que los liberara. Ellos venían a Cristo para atrapar a Cristo, para probar a Cristo. Estos impíos son los hipócritas de los evangelios. Esos impíos de Job 36:13, los que vienen a Cristo con intenciones perversas. Hipócrita era la palabra que se usaba para un actor de teatro. ¿Sabes qué es un actor de teatro? Él monta en escena, él monta en el escenario una actuación. Él monta en el escenario una actuación. Eso es un hipócrita, un actor de teatro, un actor teatral. Él hace unos desplantes y unas cosas. Si tú estás del otro lado, lloras o te ríes o te angustias. Y todo eso era mentira. El que se lo creyó fui yo. ¿Me explico? Una vez dicen que la primera vez que presentaron una película, la gente lloró porque habían matado al actor principal. Cambian de película, montan la segunda y vuelve a aparecer el mismo actor en otra película. ¿Sabes qué hizo la gente? Apedreó la lona. Porque no eran así, es decir, hey, nos hicieron llorar. Lloramos a ese hombre. Creyeron que era cierto. Solo era una actuación teatral. Jesús dice, hipócritas, ustedes solo viven una actuación teatral. Se acercan a Cristo, pero es una pura actuación teatral. Se acercan a la iglesia, pero es una pura actuación teatral. No es una realidad de vida. No es que están buscando a Cristo para ser librados de sus cadenas. Es que están simplemente buscando una excusa para algo. En este caso, era buscarlo para condenarlo. Era acercarse a Él para llevarlo a la muerte. Hermanos míos, decía una persona, yo voy a los cultos en las iglesias. ¿Y qué estás buscando? Le decía yo busco a ver si en esas iglesias tienen rampas. Yo busco a ver si en esas iglesias los baños son aptos para personas con discapacidad, para echarles la ley no sé qué 700, ¿verdad? Y le digo yo, qué ingrato. Y ya me he ganado varias. Claro que va a ganar. Llega, los demanda y le tienen que indemnizar. Porque él visita las iglesias, pero no buscando a Cristo, buscando el dinero. Así hay gente que a veces le habla a uno buscando, ¿usted es pastor? ¿Sí? Ay, vieras quién me está agarrando esto. Y es una actuación teatral. Ustedes son hermanos y es una actuación teatral. Ya nos ha abordado más de una vez algún vagabundo allá afuera, ¿verdad? Que si le digo, venga para que chapee en mi casa. No, él no quiere chapear. Él lo que quiere son los 500 pesos que le cuesta la piedra de crack. Bueno, eso costaba hace tiempo, ¿verdad? Cuando un vagabundo me decía, yo gasto 500 en una piedra de crack. Hermanos míos, nosotros debemos tener esto claro, debemos tomar esto en cuenta. No glorifica a Dios, es hipócrita acercarme a Cristo lleno de maldad, con malas intenciones, no buscando ser liberado,
sino buscando aparentar, poniendo sobre el escenario algo. Eso no glorifica al Señor. Por eso Jesús dijo, traigan esa moneda y denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Qué tenían que darle a Dios? Más adelante, aunque todavía no hemos llegado ahí, pero más adelante dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es no ser hipócrita. Eso es realmente, sinceramente, venir a Cristo, entendiendo esta realidad. Así que recuerda, la primera prueba de la deidad vino por parte de hombres que viven una religiosidad hipócrita, que leen pero ellos realmente no creen, leen pero ellos realmente no confían y no adoran a Jesús como Jesús debe ser adorado, sino que solo quieren darle la muerte. Vamos ahora al versículo 23 y veamos cómo fue probado su conocimiento ahora por parte de los incrédulos. Ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos. ¿Y quiénes son los saduceos? Ahí mismo dice Mateo, los que dicen que no hay resurrección. ¿Lo vieron? En el versículo 23, los que dicen que no hay resurrección. Estos son los que leen la Biblia también como los fariseos, pero son enemigos de los fariseos porque estos no creen en la resurrección. Los fariseos sí creen en la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección. Así que el distintivo de estos es los que no creen. El distintivo de los fariseos era los hipócritas que practican la ley solo por apariencia. Los saduceos, los incrédulos que leen las escrituras pero no creen lo que ahí está dicho. Dice el verso 24, maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Verso 25, ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia le dejó a la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Jesús responde, verso 29, están equivocados. No comprenden las escrituras ni el poder de Dios. Hay 2 cosas que no entienden. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído que le fue dicho por Dios? Eso fue a Moisés, cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. ¿Ok? Ya sabemos que estos son ahora el segundo eje de cuestionamiento de lo que nosotros podemos llamar la religión viva. ¿Quién es la religión viva? La religión viva no es una práctica. La religión viva es una persona. La religión viva es Cristo. Y lo que está viniendo a cuestionar a Cristo es una práctica. Los saduceos. Una no creencia, en este caso, una incredulidad es la que cuestiona a Cristo. La respuesta de Cristo es, ustedes están errados. Ustedes están errados. Jesús les dice a esos hombres que están lejos de lo que Dios enseña en su palabra. ¿Sabes qué significa estar errado? Erráis. Es la misma palabra que se usa para la oveja perdida. ¿Se acuerdan en la parábola de la oveja perdida? Dice que una de las ovejas se había extraviado. Esa es la misma palabra. Ustedes están extraviados como la oveja perdida. Es la misma palabra que usa el apóstol Pablo cuando dice, no erréis. Ni los inmorales, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los avaros. Ellos no heredarán el reino de los cielos. El que crea eso está de verdad perdido, que ese tipo de gente va a heredar el reino de los cielos. El otro día me decía Sebastián que una persona dijo, tu Dios que condena por algo tan simple y tan básico como es amar, a una persona de tu mismo sexo. ¿De qué estás hablando?
amar a una persona de tu mismo, que eso no es amor, eso es perversión. Eso no tiene nada que ver con el amor bíblico. ¿De qué me estás hablando? No, estás equivocadísimo. Todo en la creación tiene un sentido en que fluye. No es correcto ir en el sentido contrario. ¿Qué le parece si un cirujano le va a operar el abdomen, pero lo abre por los pulmones aquí detrás? Y uno dice, ¿está loco usted? Páseme la sierra, voy a abrirlo por las costillas. ¿Está loco? Deme vuelta. Es decir, todo tiene un sentido lógico. Sí, de la misma forma, el amor también tiene un sentido en que fluye, no un sentido que es contra naturaleza. Pero el hombre en la dureza de su corazón siempre está cuestionando lo que Dios dice, siempre está cuestionando lo que Dios establece. Ya no sé ni por qué decía eso, porque están errados. Y yo decía, ya no sé ni por qué dije eso, pero es porque están errados, perdidos de dirección. Cristo les dice, así están ustedes. Ustedes que me preguntan a mí, ¿de quién va a ser mujer en la vida eterna la que tuvo 7 maridos? ¿De quién va a ser mujer? Dice Cristo, qué ignorantes. Ustedes sí que van, pero por otro camino. Así no se llega a donde piensan llegar. Hermanos, dijo que estaban errados porque no comprenden las Escrituras. Es decir, que sí las leían, pero no las comprendían. Y no tienen el poder de Dios. Esa falta de conocimiento en 2 áreas es crucial. Hay que meditar en ella. Es interesante que los primeros no pudieron señalar nada en contra de Jesús. Los fariseos no pudieron señalar nada, ¿verdad? Estos tampoco pueden lograr nada. Ahora por ignorancia. Aquellos por hipocresía. Y estos por desconocer algo que era necesario para una comprensión bíblica correcta. Estos incrédulos leían la Biblia, pero la usaban para polémica, la usaban para vivir peleando. No hay resurrección, aquí esto, lo otro. Y Jesús dice, ustedes no saben para qué sirven las Escrituras. No saben para qué sirven. Las usan para lo que no es, las usan para polémica, para discusión, las usan incrédulamente. La leen, la tienen en la mano, pero no son creyentes a ella. La estudian, pero no tienen el dunamis. ¿Cómo soluciono la falta de comprensión de las Escrituras? No de leerla, sino de comprenderla. Solo con el poder del Espíritu Santo. Cuando les dijo, ustedes desconocen las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Ese poder es el dunamis, es la obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en Hechos? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Se acuerdan? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ¿cuándo los discípulos iban a tener el poder? Cuando viniera el Espíritu Santo. Jesús dice, por eso ustedes, saduceos, están errados. Porque tienen Biblia, pero no la entienden salvíficamente. Son incrédulos a lo que las Escrituras enseñan. Pero esa incredulidad no era decir no creer, es que no puedo creer. No sé ni de qué se trata. No la entiendo como la entiende el que ha sido salvo. Dice 1 Corintios 1:18, escucha, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Para el que se pierde, lo que la Biblia diga es algo que no tiene sentido. A mí me han dicho así, y yo se los he dicho a ustedes, no entiendo. ¿Qué es lo que usted quiere de mí? No entiendo. Es comprensible cuando alguien dice no entiendo. Así que la próxima vez que estés conmigo en una consejería, ten cuidado cuando vas a decir no entiendo. Porque entonces muestro realmente, podría estar mostrando que estoy perdido. Escucha. Pero para nosotros, los salvos, la palabra de la cruz es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Es como decir, ¿cómo? ¿No ves ahí a Cristo? Yo lo veo aquí por todos lados.
pero tú solo ves dispensaciones, tú solo ves el reino, tú solo ves que si se puede tomar una cerveza o no, tú solo ves que si esto o lo otro, ¿me explico? Puras cuestiones superficiales, vanas, puras cuestiones aledañas, no la esencia. No ves la esencia. Hermanos, la vida cristiana no se trata de conocer las escrituras para hacer polémica, para andar ahí viendo que cuál rey fue primero, cuál fue después, que cuál fue el hijo de un rey que comió miel cuando lo estaban persiguiendo. Y si no, es que yo no me sé eso, entonces era un ateo. Por favor, qué distorsiones estamos haciendo de las escrituras como los saduceos. Solo estaban peleando y majadereando que si había resurrección, que si no había resurrección. Eso era su único tema. Jesús dice, ustedes no saben ni para qué se usa la Biblia. ¿Y saben por qué? No tienen el poder del Espíritu Santo. Leen humanamente. Aquellos actuaban la fe como hipócritas, ¿verdad? Decían, bailen, bailen. Y todo el mundo así, haciendo así. Sigan danzando, ¿verdad? La gente lo hacía hipócritamente. Estos otros, era polémica, discusión. No sabían para qué era la Biblia. Ambos estaban errados. Los hipócritas están errados. Los que no tienen el poder salvífico realmente de Dios, no entienden la palabra de la cruz de manera salvífica, también están errados, dice Cristo. Es igual y están perdidos. Así que Jesús les dice, y en cuanto a la resurrección de los muertos, porque eso era lo que ellos no creían. No creían que los muertos resucitarían. Jesús dice, ustedes no han leído que Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, en paz descanse. No, ¿verdad? Rip, no, tampoco. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Eso se lo dijo a Moisés 400 años después de que se lo había dicho a Abraham. O sea, Abraham estaba más muerto que otra cosa. Sin embargo, lo que Dios está diciendo es, todos esos están vivos. Están vivos. Al oír esto, se admiraban. ¿Cómo? ¿Cómo que están vivos? Jesús podía haber dicho, es más, acabo de hablar con Moisés hace un rato. ¿Se acuerdan que se había tenido una reunión con Moisés y con Enoc? Era, ¿verdad? Con Elías, ¿verdad? Había tenido una reunión con un par de santos, pero Moisés se había muerto. Elías había sido arrebatado al cielo, pero Moisés se había muerto. Así que uno dice, pero no es que están muertos. Lo que Jesús está diciendo es esto: van a resucitar, pero no porque están muertos. Van a resucitar porque están vivos. Los bateadores de béisbol llegan ahí a batear en el cuadrangular, ¿es que se llama? El pasito donde ellos batean, ¿ah? El home. El buen bateador le da vueltas al bate así, hace así y se acomoda. Jesús acaba de tirar, ya me arruiné mis hojas. Jesús acaba de tirar un cuadrangular, hermanos míos, un cuadrangular. Miren, ustedes que no creen en la resurrección, ¿qué me dirían si les digo que ni siquiera están muertos? ¿Verdad? Dirían ellos. ¿Qué? Si es que ni están muertos. Ellos decían, muerto, muerto está, ya pasó. Es decir, esa gente, los saduceos, no tenían esperanza ninguna en nada que tuviera que ver con Dios. Pero Jesús les dice, ustedes no entienden que esa gente no está ni muerta, está viva. El cuerpo vuelve al polvo, el alma vuelve a Dios que la creó. Usted quien realmente es alma. Usted quien realmente es espíritu vivo. Su cuerpo, como bien decían los viejitos, es un estuche. ¿Debe ser maltratado? No, debe ser honrado como templo del Espíritu Santo. Debe ser cuidado y será resucitado ese cuerpo también un día. Pero el que lo mantiene vivo soy yo, es mi alma, es mi espíritu. Digamos, Dios me vivifica a mí y este cuerpo está vivo junto conmigo.
Por eso decía Thomas Watson, un día el alma le dirá al cuerpo, venga cuerpo para acá. ¿Te acuerdas cómo orábamos? ¿Te acuerdas cómo leíamos? ¿Te acuerdas cómo orábamos nosotros de rodillas? ¿Te acuerdas, cuerpo? Venga, disfrute también de la vida eterna. Hermanos míos, los santos del pasado están vivitos y coleando en la presencia misma del Señor. En la presencia misma del Señor. Ese es el punto que Jesús usa. Ustedes no entienden que las Escrituras son para dar vida y que el que muere en Cristo no está muerto, solo duerme, solo duerme. Lo veremos otra vez, lo veremos otra vez. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Si murió en Cristo, lo veremos otra vez. Estaremos con nuestros hermanos, estaremos con los santos. Ya les digo yo, cuando me tengan ahí en el cajón, no lloren, hermanos, prediquen, prediquen. Lo veremos otra vez. Cada uno de nosotros debe esforzarse para dar plena certeza de que lo veremos otra vez, de que estaremos con Él, que este hermano era un santo. Ahí le pusieron en la lápida a una hermana en la fe que yo conocí, santa, libre y viva. Y yo le escribí a la hija, amén, a mí me consta. La hermana Blanca, una hermana de Acerrí, ni siquiera fue miembro de mi iglesia, pero cuando yo la conocí yo dije, esa hermana Dios la salvó. Esa es una hermana en Cristo. Santa, libre, ya el cuerpo con pecado no está sobre ella, y viva en la presencia del Señor. Tal vez quiera usted eso para su lápida también. Santo, libre y vivo. No estoy muerto. ¿Me explico? Solo duermo. Solamente duermo. Hermanos míos, los saduceos no encontraron respuesta. Vamos con los terceros. No encontraron forma de atraparlo tampoco. Probaron su piedad también los legalistas. Mira lo que dice el verso 34. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley. Ahí está la clave ahora. Intérprete de la ley. Es un legalista. Usa la ley para condenar a los santos. Para poner a prueba, Jesús le preguntó, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante, a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La pregunta aquí era, dime cuán justo eres. Dime cuán recto eres. ¿Cuánto te apegas a la ley, maestro? Estos son los que te quieren criticar por comida, bebida, luna nueva o días de reposo. Los que quieren poner leyes humanas por encima del evangelio. Que por qué no anda la corbata, que por qué no tiene el saco, que cosas que uno dice, son puras cosas de hombres, puras cuestiones, si te la vas a poner, póngasela, pero no ponga eso como un estándar a otro y otro y otro. No tiene nada que ver. Pero estos son los que usaban la ley en esta forma. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Hermanos míos, sé que están cansados ya, pues es un sermón largo, pero hay que aguantar un poquito más. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la palabra clave? Amor. ¿A quién? A Dios y a los hermanos. Ámalos, ámalos. No se trata de andar poniendo leyes y leyes y leyes, dice. Juzgan ustedes todo por leyes. Estos eran los hipercríticos. Pero el pastor dijo esto. Yo lo oí, ¿verdad? Yo vi, esa hermana dijo tal cosa. Yo lo sé. Hipercríticos, hipercríticos. Debemos tener cuidado con la hipercrítica. Con la medida con que yo mida, seré medido. Con la medida con que yo mida, seré medido. Debemos tener mucho cuidado. Jesús dijo, mira, el más grande mandamiento es amor.
El apóstol Pablo dijo que hoy prevalecen la fe, la esperanza, pero que lo más grande que prevalece es el amor. ¿Por qué, hermanos míos? ¿Por qué? Porque ¿qué hago yo poniendo una medida al que me rodea si yo fui acepto delante de Dios solo por gracia? Si Él hubiera puesto una medida, nadie sería salvo. Si Él hubiera puesto, dice, si logran esto, bien, fue solo por gracia, fue solo por fe, fue puro amor de Él al entregar a su Hijo. Él cumplió la medida de la justicia del Padre. Él llevó a la plenitud, la llenura de la rectitud de Dios y entregó su vida. El justo por nosotros, los injustos. Pero estos maestros de la ley, legalistas, no habituaban tener compasión del otro. No habituaban tener amor hacia el otro. Dice Cristo, ustedes se tragan el camello y cuelan el mosquito. Aplicando la ley, se tragan el camello. Y ponen porque bebían así ellos, para que solo pasara el vino y no pasara ningún bicho, porque se iban ellos a llenar de algo malo, si se les iba un bichillo. Pero después veían el asno de su enemigo caído en un hueco y ahí lo dejaban. Ojalá se le muera, decían. Pero tú no eres el cristiano. Me cae mal esa vieja. Pero tú no eres el hermano en la fe. ¿Cómo que vas a colar eso para que no te entre nada inmundo? Pero mira cómo actúas, cargado de maldad. Eso es lo que le dijo él a estos hombres. Ustedes se cuelan el mosquito y se tragan el camello. No aman a los que le rodean y por ende no aman a Dios. Hermanos, el Señor tenga de nosotros misericordia, porque el legalismo es otra forma de aparentar cristianismo. Yo vengo a culto todos los domingos, yo doy mi ofrenda todo el tiempo, yo sí voy a los cultos de oración, yo sí evangelizo, no, ¿verdad? Puede que sea cierto, pero la medida que estoy usando para medir no es la correcta, porque me estoy usando a mí para medir, y eso no estoy llamado. Somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que no puedo yo usar la ley para condenar. Debo entender que la ley está ahí para declararme a mí pecador y entonces tener que recurrir al amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al llamarnos hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le decía yo a mi hijo que dicen los que saben que ninguna inteligencia superior está interesado en destruir una inteligencia inferior. La inteligencia de Dios es superior, hermanos. ¿Y qué dice Él? No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero estos usaban la ley para volar cabezas. ¿Me explico? Y Jesús le dice, amor es el más grande mandamiento. De hecho, en otros evangelios, el que hizo esta pregunta terminó diciendo, estás en lo cierto, Señor. Y Jesús le dijo, no estás lejos de la vida eterna. ¿Te imaginas? Yo hubiera bailado como Emiliano. ¿Qué se me hizo Emiliano Zapata? Allá viene entrando. Yo me hubiera echado un baile como Emiliano, de que me digan, no estás lejos de la vida eterna. Oh, aleluya. Estoy entendiendo bastante bien, porque este hombre dijo, Señor, has dicho certeramente. Ahí el Espíritu Santo lo agarró así a ese de la ley y lo apretó un poco y dijo, es verdad, nos hace falta amor. Es verdad, nos hace falta amor. Así que, hermanos míos,
De esta manera nosotros concluimos que Jesús ha sido probado en todo. Qué tan piadoso es, cuánto conocimiento tiene de las Escrituras, cuánta sabiduría, y en todo demostró su deidad. En todo su condición quedó elevada, y Él le hizo a la humanidad una sola pregunta: ¿de quién es hijo? El Cristo, el prometido. Y la humanidad respondió: de David. Y si Él es hijo de David, ¿por qué en el Salmo 110 dice: dijo el Señor a mi Señor, dice David, a mi Señor, siéntate a mi diestra? ¿Por qué le dijo el Señor Dios a el Señor de David, si es descendiente de David? ¿Por qué le llama Señor? No pudieron responder nada. La pregunta también se extiende a nosotros. Hermanos, ¿por qué en las Escrituras le llaman a Jesús el Señor? ¿Por qué? La única respuesta es esta: Él es el Señor. Cuando yo imagino como que ya Jesús se iba y dice, una pregunta para todos ustedes que me mandaron 3 preguntas. Aquellos. Los hipócritas, los incrédulos y los legalistas. ¿De quién es hijo el Cristo? De David, dice. Entonces, ¿por qué David le dice Señor si es hijo? No entendieron. La humanidad, cuando es probada por la sabiduría de Dios, la humanidad no responde. No puede responder. Dice: Ismael, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? ¿Puedo saber yo, Señor? No estaba, es un hecho, no estaba. Cuando yo puse en la balanza las montañas, los valles, cuando yo afilé la tierra para que girara así, serenita, como un trompo bien afilado, ¿dónde estabas tú? Dice Dios: yo me puse aquí en el hueco, aquí un poquito de esta tierra, eché así una loma y la tierra quedó como tiene que ser. ¿Dónde estabas tú? Dime. Cuando yo le puse límite al mar y le dije: hasta aquí va a llegar. Dice Juan Calvino: el mar que amenaza con inundar la tierra. Sí, vete manejando ahí para Caldera y vas en la loma y el mar se ve más alto que tú. ¿No lo has visto? ¿Y por qué no se echa para acá y nos pega una bañada a todos? Dice Dios: yo le dije que hasta aquí llegarás. Y él brama fuerte, dice, y revienta la ola, y Dios le dice: ahí te quedas, no hay permiso, no pasas. Y de vez en cuando pasa, dice Dios, mira que se derrama. Pasa un poquito y se tiene que devolver. No puede seguir fuera. Él inunda Caldera ahí un poco, pero tiene que devolverse. Dios le ha puesto límite. Hermanos míos, este es el Señor. Todo fue hecho por Él, por medio de Él. Y este glorioso Cristo es al que estos incrédulos estaban interrogando, cuestionando. La necedad de Dios es más sabia que los hombres, y eso aquí quedó demostrado. Dice un teólogo puritano, me encanta esto: lo difícil no eran las preguntas venían de los hombres hacia Cristo. Lo difícil eran las respuestas. Demasiada gloria para una humanidad tan caída, tan baja, tan débil y tan necesitada. Qué ingratitud, ¿no? Sentar a Dios en el banquillo de los acusados y desde ahí yo juzgarlo. Y Él hizo una sola pregunta y juzgó a los jueces que le rodeaban. Hermanos, no debemos tener enfoques o gloria en la forma en que yo pongo en escena mi fe. Tampoco debo aferrarme a un estilo de vida incrédulo y mucho menos a un uso de los mandatos de la ley para condenar a otros y aprobarme a mí. Necesito venir a Cristo para que Él sea el Señor de mi vida, de mi alma. Gobierne Él todo mi ser. Sea Él la gloria.
y no a nosotros. Sea a Él el reino y el dominio y no a nosotros. Hágase su voluntad y no la nuestra. Él es digno de toda gloria. Debemos pensar en eso. Desde ese día, nadie más le volvió a hacer preguntas. ¿Sí o no? Demasiada galleta. Demasiada galleta. Así había un anuncio cuando yo era chiquito, ¿verdad? Demasiada galleta. Jesús era mucho para ellos. No lo pudieron contener, no lo pudieron opacar y aún matándolo, no le pudieron quitar la vida. Él decía, yo la doy y me la vuelvo a poner si quiero, ¿verdad? Hermanos, la gran pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees esto? Si lo crees, vivirás. Vivirás. Vamos a orar.